Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con el ya sexto mensaje de este estudio expositivo que venimos desarrollando en estas semanas, analizando todo este magnífico capítulo 2 del libro de Efesios. Le invitamos también a que repase los mensajes anteriores y venga con nosotros en este viaje a través de este capítulo, donde aprenderá cosas grandes y ocultas que usted no conocía en esta joya bíblica, el segundo libro teológico más importante de toda la Biblia después del libro de Romanos. Analizaremos hoy 3 nuevos versículos de forma expositiva. El versículo 11, 12 y 13 de este capítulo 2 del libro de Efesios. Dicho todo esto, permítame entonces sumergirme con usted en las profundidades coralinas de esta preciosa parte de la palabra de Dios. Cuando entramos de lleno en el estudio de los 3 versículos de hoy, vemos que en estos 3 versos 11, 12 y 13 hay una frase en común y muy similar que se repite en los 3 versículos, y esa frase es, en el versículo 11, en otro tiempo, en el versículo 12, en aquel tiempo, y en el versículo 13, en otro tiempo. Y cuando algo se repite en la Biblia varias veces, estimado oyente, es porque es algo importante que Dios quiere mostrarnos. Si la audiencia recuerda, cuando estudiamos en su día el verso 1, 2 y 3, Pablo había dicho en varias ocasiones, en varias frases, el tema de lo que eran los efesios antes y después de la conversión. Y ahora, en estos nuevos versículos, nos encontramos nuevamente con la misma idea del antes y el después, pero en el versículo 11, 12 y 13 de hoy, tenemos una nueva mini lista de cosas negativas que tenían los efesios antes de la conversión. Lista que, si la sumamos a lo ya dicho en el verso 1, 2 y 3, tenemos entonces un total de 10 descripciones fuertes, radicales y negativas de donde está el inconverso antes de la conversión. Así que recordemos esas 10 descripciones. 1. Muertos espiritualmente en pecados ante Dios. 2. Seguían la corriente de este mundo perdido. 3. Vivían conforme a los dictámenes del príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. 4. Dios los veía como hijos de desobediencia. 5. Andaban según los deseos y la voluntad de la carne. 6. Eran por naturaleza hijos de ira de Dios. Y ahora a partir del versículo 11 vemos. 7. Eran incircuncisos ante Dios. 8. Estaban sin Cristo. 9. Estaban alejados de la ciudadanía, los pactos y las promesas de Israel. Y 10. Estaban sin esperanza y sin Dios en la vida. ¡Wow! ¡Menuda lista! 10 descripciones terribles donde estaban los efesios antes de la conversión, o podríamos decir también una lista actual, real y vigente de cómo lo ve Dios a usted, estimado oyente, si usted no se ha convertido por medio del Evangelio. Pero ¿cuál sería la razón de que Pablo haga tanto énfasis en recordar y recordar a personas ya convertidas lo que eran antes de la conversión? ¿Por qué repite Pablo 5 veces la misma frase? En otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo. Con una lista de 10 cosas terribles de ese otro tiempo. ¿Por qué? Bueno, en nuestra humilde opinión teológica, tanta repetición ha sido registrada por el Espíritu Santo en este libro por 2 razones evidentes y sencillas. Primera razón, para que los efesios convertidos, o nosotros, los modernos efesios convertidos por el Evangelio, no nos olvidemos nunca de dónde estábamos antes de la conversión y recordemos de dónde hemos salido por medio del Evangelio. Segunda razón, creemos que otra razón en repetir tanto este tema y dejar escrita esa lista de cosas negativas a lo largo de los siglos es también porque el Espíritu Santo quiere que utilicemos esas descripciones duras para evangelizar,
para que las usemos para despertar a los inconversos y hacerles ver al inconverso dónde está espiritualmente hablando delante de Dios sin el Evangelio. Entremos de lleno entonces en el estudio de hoy y analicemos brevemente esas nuevas descripciones que hace Pablo en estos versículos 11 al 13 del libro de Efesios capítulo 2. Empecemos con el versículo 11 con la frase llamados incircuncisos. Para los que no saben del tema de la circuncisión, digamos a simple tono informativo que la circuncisión era un pequeño corte que debía hacerse el hombre en su cuerpo por mandato de Dios. Y ese corte físico, primero, lo hacía miembro del pueblo de Dios. Y segundo, ese corte le daba derecho a ser cabeza de su familia, de su clan o de su tribu. Las mujeres no debían circuncidarse, solo lo hacían los varones. Todo varón judío o gentil que quisiera vivir en el pueblo de Israel debía circuncidarse obligatoriamente. Si no lo hacía, no le permitían vivir entre ellos. Era una norma divina. Ahora, ¿por qué se menciona aquí el tema de la circuncisión judía a estos efesios gentiles? Y segundo, ¿por qué era tan importante la circuncisión en Israel? Bueno, en realidad, no sabemos exactamente por qué Dios ordenó este acto de la circuncisión a los varones de su pueblo Israel. Por cierto, un acto duro, un acto doloroso, un acto incluso cruel que se hacía al niño y se hacía sin anestesia. Sin embargo, indagando en las Escrituras, en este Ministerio Tinajas hemos llegado a la conclusión teológica que Dios dispuso la circuncisión porque la circuncisión tenía una proyección mesiánica. Sí, ha oído bien, estimado oyente, la circuncisión tenía una proyección mesiánica. La circuncisión no solo era el acto externo para formar parte del pueblo de Dios y ser cabeza de la familia, sino que era también una señal mesiánica, un anticipo de una circuncisión mucho más grande, dramática, cruel y futura. La circuncisión del Mesías en la cruz, que sería circuncidado, es decir, sería cortado de la unidad divina. Esa es nuestra tesis de por qué Dios mandó la circuncisión al varón. Ese corte tan doloroso en el cuerpo del hombre era una tipificación de un corte aún más doloroso y terrible que un día futuro, un hombre perfecto. El Señor Jesucristo experimentaría en su ser, al ser circuncidado, es decir, desgarrado, es decir, cortado por su Padre de la unidad familiar divina, tal como lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo fuisteis circuncidados, pero no con la circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión de Cristo. Ahí el versículo claramente dice que no se refiere a la circuncisión física de Jesús que experimentó de niño, no, sino otra circuncisión. ¿Y cuál fue esa otra circuncisión de Cristo que no fue la hecha en su cuerpo? Pues la otra circuncisión de Cristo fue la hecha por la mano del Padre mismo sobre su Hijo, cortándolo de la unidad divina en la cruz. Tal como en Israel un padre hacía la circuncisión a su hijo, de la misma manera, estimado oyente, así sucedió en la cruz. El Padre, en unidad con el Espíritu Santo, circuncidan, cortan al Hijo de la unidad divina eterna de forma desgarradora. Si se fija bien, el pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 11, no dice con la circuncisión de Jesús, porque eso se referiría a la circuncisión física del hombre llamado Jesús. No se refiere a eso, sino que el verso habla de la circuncisión de Cristo, es decir, está hablando de la parte divina del Hijo. Por lo tanto, ese pasaje de Colosenses se refiere al corte desgarrador que produjo el Padre cortando a su Hijo, Cristo, de la familia divina, para que usted y yo no seamos cortados, es decir, no seamos circuncidados de la unidad y comunión eterna con Dios un día. Por eso Pablo dice,
fuisteis circuncidados con la circuncisión de Cristo. Y cuando los colosenses o los efesios o usted y yo somos circuncidados con la circuncisión de Cristo, ¿cuándo? Pues sencillo, estimado oyente, cuando los colosenses, los efesios o cualquiera se apropia de esa circuncisión de Cristo en la conversión. Es ahí entonces cuando Dios ve al hombre circuncidado espiritualmente, y entonces ya no caerá sobre ese hombre la circuncisión divina. Es decir, no caerá la separación eterna de Dios. Maravillosa teología de la circuncisión, estimado oyente. Por eso, cuando uno está en Cristo, por medio de la conversión, por medio del Evangelio, se nos atribuye a nosotros esa circuncisión espiritual que vivió el Hijo de Dios desde Getsemaní hasta la cruz. En la conversión se nos atribuye entonces su apartamiento, su rechazo, su maldición. Se nos atribuye ese corte sin piedad que ha caído sobre el Hijo, como si ya hubiera caído sobre nosotros, para que ya no caiga sobre nosotros la circuncisión en la eternidad. Esto es lo preciosamente espiritual del tema de la circuncisión que los efesios no tenían antes de la conversión. Es decir, Pablo les dice que si no fuera por el Evangelio, los efesios serían ante Dios incircuncisos, y entonces a ellos un día les caería la circuncisión eterna. Por eso dice el texto, erais en otro tiempo incircuncisos. O sea, eran candidatos a recibir la circuncisión terrible divina sobre ellos. Eran candidatos a ser cortados por Dios, apartados y separados el día de la muerte, a la separación eterna. Cristo fue circuncidado, es decir, fue cortado, apartado y separado de Dios para que el convertido no lo sea en la eternidad. Eso es lo que Pablo le está recordando a los efesios en este versículo, diciéndoles: miren lo que eran antes, incircuncisos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero ahora, en Cristo, ya no sois ante Dios incircuncisos. Amén, aleluya. Ahora, dejando un momento de lado la parte espiritual del tema y hablando de la circuncisión física, digamos que nosotros también tendríamos que ser circuncidados físicamente si no fuera porque Jesús, el hombre, ya fue circuncidado físicamente por mí. Es decir, Jesús como hombre ya cumplió esa ley de la circuncisión física. Por lo tanto, cuando nosotros nos apropiamos de toda la obra del Señor Jesucristo en la conversión, Dios nos ve como si nosotros ya hubiéramos sido circuncidados físicamente y por lo tanto Dios nos ve como parte de su pueblo y ya no tenemos que circuncidarnos físicamente. Ah, pero no solo eso, sino que aún hay más. Como Jesús cumplió todos los mandamientos de Moisés, entonces cuando nosotros nos apropiamos del Evangelio del Señor Jesús, entonces ya no tenemos que cumplir los mandamientos del antiguo pacto, porque Él los cumplió por nosotros, y Él nos los pasa a nosotros en una transferencia jurídica llamada imputación, en el momento de la conversión. Por lo tanto, estimado oyente, teológicamente hablando, cuando un convertido está en Cristo, por medio del Evangelio, ese convertido ya no tiene que cumplir nada del antiguo pacto. Por ejemplo, Cristo fue circuncidado. Por lo tanto, el convertido, al estar en Cristo, ya está circuncidado, ya no tiene que circuncidarse. Cristo cumplió el sábado, por lo tanto, el convertido ya no tiene que cumplir el sábado. El sábado lo cumplimos al estar en Cristo. Cristo cumplió el ayuno, por lo tanto, el convertido al estar en Cristo ya no tiene que ayunar. Cristo ayunó por mí. Cristo cumplió todos los ritos y fiestas judías, por lo tanto, el convertido al estar en Cristo es como si ya hubiera cumplido todas esas fiestas y ritos judíos. Jesús no tenía que diezmar, pues él era artesano, y los artesanos no diezmaban. Por lo tanto, al estar en Cristo, por la conversión, no tenemos que diezmar.
¿Se da cuenta, estimado oyente, cuánto engaño hay en las iglesias falsas del día de hoy, como en las iglesias adventistas, en los mesiánicos, en los pentecostales, en los católicos y otros muchos tantos que engañan a la gente con eso de que tiene que diezmar, tiene que dar primicias, tiene que ayunar, tiene que guardar el sábado, tiene que hacer vigilias e incluso tiene que bautizarse como sustituto de la circuncisión, como dicen los falsos calvinistas presbiterianos? ¿Se da cuenta qué sencillo es comprender la verdad teológica del tema de Cristo? Y qué libertad tan preciosa da comprender la verdad de que Jesús cumplió todos esos mandamientos y que cuando uno se apropia de la obra perfecta y cumplida de Jesucristo, el día de la conversión, entonces Él nos transfiere todo eso cumplido por Él y es como si nosotros ya lo hubiéramos cumplido. ¿Se da cuenta, estimado oyente? ¿Se da cuenta la libertad que produce esta verdad imputacional y la verdadera conversión por medio del Evangelio? ¿Se ha dado cuenta? En verdad le digo, estimado oyente, que la religión carga. En cambio, Cristo da libertad y nosotros también le damos a usted libertad. También le damos libertad para enseñarle la verdad, denunciando la mentira del negocio de la religión. Lo que Cristo hizo y me transfiere la conversión se llama la doctrina de la imputación, donde Cristo me transfiere sus dos justicias. Sí, ha oído bien, me transfiere sus dos justicias. Primero, su justicia humana por haber cumplido toda la ley como hombre. Y segundo, su justicia divina cuando recibió la justicia divina de mis injusticias. Maravillosa doctrina jurídica de la imputación. Por eso nosotros siempre enfocamos el Evangelio desde el punto de vista jurídico. Se lo mire por donde se lo mire, siempre va a haber el aspecto jurídico. Así que, si usted está ayunando, entonces está en una iglesia errada y está ofendiendo a Dios, porque usted ya no tiene que ayunar. Si usted está diezmando, está en una iglesia errada y está ofendiendo a Dios, porque usted ya no tiene que diezmar. Si usted está cumpliendo el sábado, usted está en una iglesia errada y está ofendiendo a Dios, porque ahora todos los días son iguales ante Dios. Usted no tiene que cumplir el sábado. Si usted está haciendo obras o méritos para salvarse, usted está en una iglesia errada y está ofendiendo a Dios. Si usted está buscando la prosperidad, usted está en una iglesia errada y está ofendiendo a Dios. Y decimos que usted está pecando porque usted está haciendo lo que ya está caducado, lo que está abrogado, anulado, inactivo e inoperativo del antiguo pacto. Y todo eso ya no es neotestamentario. Las iglesias del día de hoy, en su grandísima mayoría, el 99% diría yo, son iglesias antijurídicas y antineotestamentarias. Es un delito practicar el diezmo, practicar el sábado, practicar las primicias, el ayuno, las fiestas judías, etc. Es pecado ser adventista, es pecado ser mesiánico, es pecado ser pentecostal, es pecado ser judío, es pecado ser católico, es pecado ser moralista, es pecado cumplir con el antiguo pacto en el día de hoy, es pecado ser calvinista reformado, es pecado buscar las riquezas y las bendiciones materiales en las iglesias de la prosperidad. En fin, es pecado no estar en el verdadero evangelio. Cristo es nuestro ayuno, Cristo es nuestro diezmo, Cristo es nuestro sabbat, Cristo es nuestro sacrificio, Cristo es nuestro cordero, Cristo es nuestra justicia. Jesús, mi justicia. Y eso me hace libre, libre, libre. Y ahora, para acabar esta sección, escuche bien este resumen siguiente, estimado oyente. La circuncisión en el antiguo pacto era un anticipo anunciado de la circuncisión del Mesías en la cruz. El intento de muerte de Abraham sobre Isaac fue el anticipo anunciado de la muerte del Hijo a manos del Padre en la cruz. Y el constante sacrificio de corderos en el antiguo pacto era el anticipo del sacrificio del cordero perfecto en la cruz. Todos estos tres grandes elementos del antiguo pacto anticipaban la obra de Cristo en la cruz, o sea, anticipaban el glorioso evangelio, que conste en acta.
Y para terminar con el tema de la circuncisión, veamos el tercer aspecto de la circuncisión que habíamos dicho antes. Es decir, que la circuncisión habla también de ser cabeza. Por eso solo se circuncidaban los hombres, porque solo el hombre tiene el don, el rol y el mandato de Dios de ser cabeza, no la mujer. La mujer que manda al hombre, o el hombre que se deja mandar por la mujer, ahí hay desorden y ahí hay pecado en ambos. Así que sirve este momento para recordar este tema que la mujer que manda en el hogar sobre el hombre está rompiendo el diseño divino. Ese hogar no está viviendo conforme a los diferentes roles bíblicos diseñados por Dios para el matrimonio y la familia. Las mujeres casadas o solteras, que son dominantes, que mandan sobre sus esposos o sobre el varón de la casa o en la iglesia, que tengan cuidado con eso de llevar los pantalones porque eso es pecado. La mujer, si tiene marido, debe estar sujeta en todo a su marido mientras el esposo no le pida hacer algo contrario a la palabra de Dios, tal como dice Efesios capítulo 5, versículo 24. Las casadas estén sometidas a sus maridos en todo. Como puede ver, ese pasaje es radical. La mujer es ayuda, la mujer no es líder. El líder ha decidido Dios que sea el varón. Vivimos en una sociedad feminista, pero Dios no le permite a la mujer casada o soltera predominar sobre su cabeza varonil, sea esposo, sea hermano mayor, sea pastor, etc. Toda mujer casada o soltera que se toma autoridad de mandar en casa, liderar o pastorear en la iglesia está en pecado. Así que denunciamos una vez más públicamente a toda mujer dominante en su matrimonio. Denunciamos a toda mujer feminista que quiere ser igual que el hombre. Y denunciamos públicamente a toda mujer líder, pastora, predicadora, profeta o cantante que eso es pecado. La mujer casada o soltera no debe resaltar en público ni liderar. La mujer casada o soltera debe ser recatada, no protagonista. La mujer casada o soltera no debe exhibirse en público, para que no sea tropiezo a los ojos de los hombres. Cuando una mujer casada o soltera se exhibe en público, el varón clava los ojos en la mujer. Por lo tanto, la mujer casada o soltera está así haciendo de tropiezo y haciendo pecar al hombre. Estas son las razones por las cuales vemos clarísimamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que la mujer casada o soltera jamás puede liderar. El liderazgo de la mujer es pecado. El liderazgo Dios se lo dio solamente al varón. Que conste en acta. Continuando, estimado oyente, con el viaje expositivo, llegamos ahora al verso 12, donde estudiaremos 3 frases. Y la primera frase singular donde merece la pena pararnos y comentar dice: estabais sin Cristo. Eso lo dice Pablo a los Efesios antes de conocer el Evangelio verdadero, antes de conocer el Evangelio jurídico. Estimado oyente, sin conversión, sin Evangelio verdadero, es estar sin Cristo. Así que reflexione conmigo lo siguiente. Usted puede estar congregándose en una iglesia, pero estar sin Cristo. Usted puede estar en un ministerio, pero estar sin Cristo. Usted puede estar bautizado, pero estar sin Cristo. Usted puede estar doctorado en teología, pero estar sin Cristo. Usted puede estar ordenado como pastor o como sacerdote, pero estar sin Cristo. Usted puede estar en una denominación, pero estar sin Cristo. Si usted es pastora, está sin Cristo. Si usted ha repetido la oración de fe, aceptado a Jesús en el corazón y pasado al frente, aún está sin Cristo. Si usted ha creído en las 4 falsas leyes espirituales, usted está sin Cristo. Porque en Cristo se está solo por medio del verdadero evangelio, el evangelio jurídico dado a los gentiles, que es lo que nos incorpora a Cristo. Para pasar de estar sin Cristo, o sea perdido, a estar posicionado en Cristo, o sea convertido, usted debe obedecer las 2 condiciones imprescindibles del evangelio. Sin eso, usted jamás estará en Cristo. Así que, veamos una vez más esas 2 condiciones para estar en Cristo. Escuche con atención.
escuche lo que sigue a continuación o repase luego el vídeo. Primera condición: usted debe reconocer que toda su vida ha infringido la ley de Dios. Usted debe reconocer que es mala persona delante de Dios. Usted debe reconocer que como infractor de la ley de Dios, usted es delincuente. Usted debe reconocer sus pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Todo esto se llama arrepentimiento y es la primera condición que usted debe obedecer hoy para estar en Cristo. Pero hay una segunda condición. La segunda condición es que usted debe reconocer que al Señor Jesús le cayó en la cruz la ira y la justicia divina que merecen sus delitos cometidos en su vida, estimado oyente. Usted debe reconocer que Él no merecía recibir esa ira y esa justicia que Él recibió del Padre y que merece recibir usted por sus pecados. Usted entonces debe apropiarse, agarrarse, tomarse, recibir o abrazar por la fe esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esa justicia caída es el Evangelio, o sea, la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, estimado oyente, entonces, y solo entonces, es así cuando usted pasa de estar sin Cristo a estar en Cristo, posicionado en su justicia, amparado por su justicia, y entonces la justicia de Cristo le protegerá de la justicia divina para que un día no le caiga a usted la justicia divina el día del juicio. La justicia de Cristo es el escudo ante la justicia del justo juicio de Dios. Así que, mi estimado oyente, vaya a su habitación o busque un lugar tranquilo. Cierre la puerta. Póngase de rodillas, descálcese en señal de reverencia, y en sus palabras obedezca las dos condiciones para estar en Cristo, para la salvación. Primera condición: reconozca sus pecados pasados, y reconozca sus pecados presentes y abandónelos. Segunda condición: agárrese, aprópiese, haga suya esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Es como si usted tomara esa justicia para usted. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber escuchado este verdadero evangelio y por la providencia de Dios sobre su vida mostrándole la verdad. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Así es como se convierte una persona. Así se pasa de perdido a salvo, así se pasa de inconverso a convertido, así se pasa de incircunciso a circuncidado, y así se pasa de estar sin Cristo a estar en Cristo. Que no le cuenten el cuento los lobos, que para estar en Cristo usted tiene que pasar al frente, tiene que levantar la mano, tiene que repetir como un loro una oración, o tiene que llorar un poco, cerrar los ojos y entregarle la vida a Dios, confesando sus pecados a un sacerdote, o arrepentirse en el altar, o creer las 4 falsas leyes espirituales o bautizarse. ¡No! Todo eso es falso, estimado oyente. Así no se está en Cristo, así se está engañado. Para estar en Cristo, usted debe obedecer las dos condiciones que le hemos dicho hace un momento. Si no, usted ahora mismo estaría perdido. Cuando llegamos a la segunda frase del verso 12, que dice: alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y alejados de las promesas. Sintéticamente hablando, todo eso se refiere a que los efesios estaban muy lejos de acceder jurídicamente hablando a la salvación, que es sólo por medio de Israel, por medio de cualquiera de los dos pactos, bien por medio del antiguo pacto y su expiación, o por medio del nuevo pacto y su propiciación. Los efesios estaban lejos de las promesas de salvación dadas por medio del Mesías. Eso es lo que significa esta frase: ciudadanía, pactos y promesas. Ahora, esta frase de los pactos y las promesas nos catapultará también para mencionarle brevemente hoy y ahora otro tema candente en el día de hoy: hablarle de la falsa doctrina de hacer pactos con Dios.
doctrina que enseñan los lobos pastores y las serpientes pastoras del día de hoy, y que usted probablemente ahora mismo le venga a su mente algún famoso lobo o cantante que predica estas herejías de hacer pactos con Dios. Así que yo no necesito recordarle ningún nombre de estos lobos, pero sí por medio de estas ondas llegamos hasta usted para advertirle de no dejarse morder, ni envenenar, ni desgarrar su alma con esta mentira de que usted puede hacer pactos con Dios. No, usted no puede hacer pactos con Dios. Denunciamos públicamente desde aquí que la doctrina falsa de hacer pactos con Dios no es bíblica y mucho menos neotestamentaria. Y denunciamos a todo lobo, a toda serpiente, a toda raza de víboras moderna que predica y canta que usted puede hacer pactos con Dios, que eso es falso. Usted no puede hacer pactos. Los pactos solo los hace Dios con el hombre. Los pactos bíblicos son unidireccionales y los pactos ya están cerrados. Ni siquiera Dios hace ni hará más pactos con el hombre. Los pactos están ya cerrados. El último gran pacto que Dios hizo es el nuevo pacto, sellado en la cruz con la muerte de Jesús. Así que olvídese de hacer inútiles pactos materialistas con Dios. Si usted hace pactos con Dios, usted está ofendiendo a Dios. Usted está pecando. Sí, ha oído bien. Eso es pecado. Lo único que usted debe hacer ante Dios no son pactos materiales, sino que lo que usted debe hacer es convertirse por medio de las dos condiciones que pone Jesús en su Evangelio, en su nuevo pacto. Deje de lado el pecado de la avaricia de hacer pactos con Dios, estimado oyente. No se deje engañar por esos lobos que al fin de cuentas, todo eso de hacer pactos es un lucro de los vividores del negocio de la religión. Tenga cuidado, estimado oyente. Avisado queda. Pasemos ahora a la tercera frase del versículo 12, que dice: sin esperanza y sin Dios en la vida. Leyendo esta frase, nos viene a la mente la razón por la cual la gente cada vez piensa más y más en el suicidio, y la razón por la cual nos llegan tantas cartas al ministerio de personas que piensan en suicidarse, porque no tienen esperanza ni Dios en su vida. Pero, desde aquí queremos decirle que la esperanza, el quitar el peso de la culpa y la comunión con Dios, puede obtenerla por medio del Evangelio. Los que piensan en suicidarse es porque ya no tienen esperanza, porque están sin Dios en esta vida, porque han cometido graves pecados o porque a ellos les han hecho mucho daño. Pero la salida no es el suicidio, estimado oyente. La salida es el Evangelio. Así que, estimado o estimada oyente que me escucha, que está sin esperanza, decepcionado de la gente y de la vida, que está sin Dios en su vida, que ha estado varias veces pensando en el suicidio, por favor, escúcheme, no lo haga. Verá, pensar en el suicidio agravará su situación, porque luego, del otro lado de la muerte, usted tendrá infinitamente mayor dolor que aquí. Y lo peor de todo es que ese sufrimiento mayor será para siempre y será sin esperanza de salida. Aquí, aún, hoy y ahora, hay esperanza para usted por medio del Evangelio. No se quite la vida, estimado oyente. Quítese la culpa, quítese la carga, quítese la desesperanza por medio del Evangelio, pero no se quite la vida. Cuide su vida, porque su vida no es suya, y si quiere, póngase en contacto con nosotros para hablar del tema y trataremos de ayudarle. Revierta esa idea de suicidarse por la idea de convertirse, y así tendrá paz, esperanza y reconciliación con Dios. No sé cómo decirle esto de otra manera, estimado oyente. Siempre le doy vueltas para decirlo con todo el corazón y sinceridad, para que usted, aunque no me conozca, confíe en lo que le digo y por favor no se quite la vida, porque aún hay esperanza para usted en esta vida por medio del Evangelio.
Y para terminar, entremos en el análisis y comentarios de las dos frases más destacables del verso 13 que dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La frase en Cristo ya la hemos analizado hace un momento cuando vimos la frase de estar sin Cristo. Así que pasaremos al análisis de la última frase del estudio expositivo de hoy en el versículo 13, hablando de la sangre de Cristo. Hace más o menos unos 2 meses, subimos al canal un vídeo sobre el tema de la sangre de Cristo, tema que le invitamos a ver para no extendernos mucho ahora nuevamente en el tema de la sangre de Cristo que se nombra aquí en el versículo 13. Solo lo tocaremos de paso, por ser una de las frases necesarias de comentar en el día de hoy. Antes de acabar con el mensaje de hoy, permítame recordarle un tema que en el día de hoy los falsos pastores hablan a la gente antes de la conversión, y es el tema de la sangre de Cristo. Pero Pablo les habla de la sangre de Cristo después de la conversión. ¿Se había fijado? ¿Se ha fijado y se ha dado cuenta que siempre es así en todo el Nuevo Testamento? Los apóstoles hablan a los gentiles en sus cartas el tema de la sangre después de la conversión. A los gentiles no hay que predicarles sobre la sangre de Cristo antes de la conversión. A los gentiles hay que predicarles solo el Evangelio de Cristo, no la sangre de Cristo. No vemos a Pablo que predique la sangre de Cristo nunca a los gentiles en todos sus viajes evangelísticos y misioneros. Pablo predicaba el Evangelio, no predicaba la sangre de Cristo. Con el tema de la sangre de Cristo se debería tener más respeto y más reverencia, y no tanta ligereza como lo hacen los simplones e ignorantes pastores y pastoras del día de hoy que no tienen ni idea de cómo se debe predicar a la gente este tema. Quede constancia pública entonces que un predicador no debe predicar a los gentiles el tema de la sangre de Cristo antes de la conversión, sino posteriormente a la conversión como parte de toda la enseñanza correspondiente al discipulado de ese convertido. Entonces sí, ahí se le explica al convertido por qué tenía que derramar sangre el Señor Jesús. Todo predicador hoy en día que predica la sangre de Cristo, en lugar de predicar el Evangelio de Cristo, muestra su ignorancia, su mala exégesis, su pésima homilética y es un mal predicador. Deje de congregarse en ese lugar, estimado oyente, y escape de ese pastor. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el gozo de haber compartido con usted todos estos temas en este nuevo mensaje, verdadero, expositivo y teológico del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y mayor amplitud del tema, repase el vídeo o escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de esta parte de Efesios capítulo 2, este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo estudio en nuestro ya habitual programa Encuentros.